Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Clases a la Bárbara. El vídeo de hoy está dedicado a la física y en concreto a la inducción electromagnética. Se trata de un problema que me preguntó una alumna hace muy poquito tiempo en clase y la verdad es que yo lo veo muy completo. Vamos a ver cómo esa inducción electromagnética es debida a un cambio de superficie de la varilla que está inmersa en el campo magnético, que en este caso es uniforme. Pues nada, vamos a por ello. Y aquí tenemos el ejercicio que estaba diciendo. Nos dicen que se tiene un circuito en forma de triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro circuito, que está formado por una barra conductora vertical que se desliza horizontalmente hacia la derecha con una velocidad constante de 2,3 metros segundo. ¿Veis? Hacia la derecha, velocidad constante. Sobre dos barras conductoras fijas que forman un ángulo de 45 grados. Aquí tenemos nuestras barras que son fijas y que forman un ángulo de 25 grados. Perpendicular al plano del circuito hay un campo magnético y uniforme y constante de 0,5 teslas. Si nos fijamos en el dibujo, vemos cómo el campo es entrante en el papel. Si en el instante inicial la barra se encuentra en el vértice izquierdo del circuito, es decir, aquí, nos piden la fuerza electromotriz inducida en el circuito a los 15 segundos. Ley de Faraday. También nos piden la corriente eléctrica que circula por el circuito en ese mismo instante si la resistencia del circuito es de 5 ohmios. Ley de Ohm. Y por último, nos piden el sentido de dicha corriente. Ley de Lenz. ¿Vale? Nos ponemos nuestro circuito. A ver qué tenemos. Triángulo rectángulo, donde lo que sabemos es este ángulo de aquí, que son 45 grados, no sé la altura y no sé la base. Lo que sí sé es que aquí es tiempo 0 segundos y que en este punto es donde me piden la fuerza electromotriz, que son 15 segundos. Vamos a ver. La fuerza electromotriz me la da la ley de Faraday. Y esa ley lo que me dice es que la fuerza electromotriz inducida en un instante es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Qué se deduce de esta expresión? Que el campo magnético tiene que ser variable, porque si no es variable y es constante, es decir, un número, la derivada de un número es cero y no hay fuerza electromotriz. ¿Y a qué es igual el flujo magnético? El flujo magnético es igual al producto escalar del campo, del vector campo magnético por el vector superficie. Eso en módulo es igual al campo por la superficie por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Una de estas tres cosas tiene que ser variable. El campo no lo es, porque aquí nos dicen que es uniforme y constante. De hecho, es 0,5 teslas. El coseno no es variable. ¿Por qué? Porque el ángulo es constante. Fijaros, si el campo es perpendicular a la varilla, a la espira, y es entrante en el papel, acordaros que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Quiere decir que el vector superficie también está entrando en el papel. Por lo tanto, ángulo que forman estos dos vectores, 0 grados. Coseno de 0 grados, 1. Con lo cual, el ángulo tampoco es variable. ¿Qué tiene que ser variable? Pues la superficie. ¿Y la superficie de un triángulo a qué es igual? La superficie de un triángulo es igual a base, que es x, en nuestro caso, por la altura partido 2. Vamos a ver. X
me dice que la velocidad es constante. Constante quiere decir que yo lo que tengo es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme es el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo. Ya he conseguido poner la superficie en función del tiempo. ¿Qué pasa con la altura? Pues la altura vamos a echar manos de la trigonometría, porque acordaros que la tangente de un ángulo, en este caso 45, es igual al cateto opuesto, nuestra altura, partido cateto contiguo, nuestra base. Si yo de aquí despejo la altura, me queda que es igual a x por tangente de 45. La tangente de 45 vale 1 y la x la hemos puesto ya en función de la velocidad y el tiempo. Con lo cual, mi altura me queda que es igual a velocidad por tiempo. Ya tengo la altura también en función del tiempo, es variable. Por lo tanto, yo puedo escribir que mi superficie es igual. Base, velocidad por tiempo. Altura, velocidad por tiempo, partido 2. Y me queda velocidad por velocidad, velocidad al cuadrado, tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado, partido 2. Por lo tanto, mi flujo magnético me va a quedar el campo que es constante, la superficie que acabamos de ponerla variable en función del tiempo, partido 2, y como hemos dicho, por el coseno de 0 grados, que es 1. Una vez ya que tenemos todo esto, podemos perfectamente calcular la fuerza electromotriz. Según Faraday, lo que tenemos que hacer es, para calcular esa fuerza electromotriz, esto es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si yo derivo esta expresión con respecto al tiempo, fijaros que el campo, la velocidad y el 2 son constantes. Quiere decir que eso pues no se deriva, son constantes, son números. Aquí lo colocamos. Y lo único que tengo que derivar es t al cuadrado, que es una derivada súper simple, la más simple diría yo, que me queda 2t. Y por supuesto ya hemos dicho que el coseno de 0 vale 1, que ni lo pongo. Fijaros que este 2 se me va con este 2, con lo cual la fuerza electromotriz me queda menos el campo por la velocidad al cuadrado por el tiempo. Si sustituimos me queda el campo, me decían, se me ha escapado por aquí un poquito, perdón, 0,5 teslas, pues 0,5 por velocidad al cuadrado, se me ha escapado también un poquito, perdón, 2,3 metros segundo, pues 2,3 al cuadrado. Y el tiempo, 15 segundos por 15. Por lo tanto, me queda una fuerza electromotriz, meto eso en la calculadora y llego a menos 39,67 voltios. Y aquí tengo ya mi fuerza electromotriz. Ya hemos hecho el apartado A. Vamos a ver qué ocurre. Perdonadme que lo subo un poco, que si no, no me cabe. ¿Qué va a pasar ahora con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica me la da la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el valor absoluto de la fuerza electromotriz, ahora después veremos a qué hace referencia este signo negativo, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Si yo despejo de aquí la intensidad de corriente, me queda que es igual a la fuerza electromotriz partido mi resistencia. Fuerza electromotriz, 39
3,67. Resistencia, 5 ohmios por 5. Por lo tanto, mi intensidad de corriente eléctrica es igual a 7,93 amperios, la unidad de la corriente eléctrica. Ya tenemos mi fuerza electromotriz, ya tengo mi intensidad de corriente. ¿Y qué me queda ahora? Indicar el sentido de dicha corriente. Y ahí es donde entra en juego, donde se da explicación a este signo negativo. Ese signo negativo me lo explica la ley de Lenz. Me coloco el circuito que tengo, mi triángulo rectángulo. Acordaros que el campo magnético que provoca, el que me da el problema, que es el que provoca la corriente inducida, es entrante en el papel. Y mi ley de Lenz lo que dice es que el campo magnético inducido por la corriente eléctrica que acabamos de calcular tiene que contrarrestar a este campo magnético que provoca esa corriente. Vamos a ver. Si yo tengo un campo que entra en el papel, yo voy a contrarrestarlo con un campo que salga del papel, Ese campo es el que está inducido por esta corriente eléctrica. Si yo aplico la regla de la mano derecha y cojo mi bolígrafo con el pulgar hacia arriba, fijándome en esta varilla vertical, fijaros que para que salga del papel, ¿vale? La corriente tiene que ir hacia arriba en esa varilla. Es decir, que el sentido de mi corriente va a ser hacia arriba, aquí hacia abajo y aquí hacia la derecha. Esa es la corriente inducida, ¿veis? Para acá y para acá. De esa forma, contrarresto el campo que lo ha originado todo. Esa es la ley de Lenz. Y hasta aquí el vídeo de hoy dedicado a la física y al maravilloso mundo de la inducción electromagnética. Espero que te haya gustado y que te sirva en tu estudio. Ya sabes que si te gusta la forma en la que explico y tienes cualquier duda de matemáticas, física, química o biología, me la puedes hacer llegar por los distintos canales de comunicación que tengo. Y yo prometo que en el menor tiempo posible colgaré un vídeo intentando explicártelo de forma clara y sencilla. Así que nada, muchas gracias a todos y bye bye.